del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos unas charlitas acerca de las imágenes santas. Me apoyo en el libro Sectas Protestantes e Iglesia Católica, 400 preguntas y respuestas por los padres Juan Perrone y Michel Bonifaz, publicado en el grupo editorial Éxodo en México. Editorial Éxodo, lección 14 de la segunda parte de este libro, página 289, pregunta 364. Los protestantes, estamos hablando de las imágenes, tienen otro argumento sacado de la Biblia. Según ellos, no hay nada que autorice el culto de los santos, y como para los herejes lo que no está en la Biblia no se debe creer, por lo tanto rechazan. Vamos a ver esto. Si los protestantes no tienen por palabra de Dios más que la que se haya escrita y terminantemente expresa en la Biblia, tanto peor para ellos. Pero para los católicos no solo es palabra de Dios la que ha sido escrita, sino también la que conocemos por medio de la tradición apostólica, y en la cual creemos lo mismo que en la palabra escrita, porque una y otra son para nosotros palabra de Dios. Pues bien, la tradición que hemos recibido desde los mismos tiempos apostólicos nos enseña a haber sido fe y práctica universal y constante de la Iglesia el culto de los santos. Este culto lo hallamos en las actas del martirio de San Policarpo y de San Ignacio, obispo mártir, discípulos ambos de los apóstoles, y del martirio de San Pionio y otros posteriores. Hallamos también el mismo culto consignado en las festividades de aniversario que todos los años se celebran en honra de los mártires por la iglesia primitiva en los cementerios, catacumbas, oratorios, donde solían reunirse los cristianos. La prueba de que el culto de los santos se practicaba en la iglesia antigua es el grave cargo que por esta práctica le hacían los mismos herejes maniqueos en los siglos III y IV. Por último, tenemos a favor nuestro todos los documentos eclesiásticos de todas las edades. Vamos a explicar un poquito más esto. Entonces, los protestantes dicen, no está en la Biblia, entonces no está permitido. Es hijito, pero es un momentito. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 20, capítulo 21, últimos versículos de San Juan. Si hubiéramos escrito todo lo que hizo Cristo y dijo, los libros no cabrían en el mundo. Todo no está escrito. Segunda Tesalonicenses 2:15. Los felicito, dice, porque guardan las tradiciones en las cuales fueron enseñados, evangelizados, sea por carta, sea de viva voz. ¿Qué dijo de viva voz? No está escrito. Eso se llama tradición apostólica, transmisión de la fe por los apóstoles. Y además, ustedes saben, supongo que lo saben, no son tan ignorantes, que los primeros 15, 20 años de la iglesia no hay nada escrito del Nuevo Testamento. Predicaban, bautizaban, daban el Espíritu Santo, hacían la fracción del pan, que es la Eucaristía, y no había nada escrito. Por lo tanto, pretender demostrar todo por el texto escrito es antibíblico. Pretender demostrar todo por el texto escrito es antibíblico, hermano. Sí, antibíblico. La Biblia dice que todo no está escrito. San Pablo dice, te escribe estas cosas cuando voy con ustedes, voy a arreglar las cosas. ¿Y cómo lo hizo? Oralmente, traducción apostólica. Entonces, si los protestantes no tienen por palabra de Dios más que lo que se hay escrita y terminantemente expresada en la Biblia, tanto peor para ellos. ¿Por qué? Porque no aceptan la Biblia tal cual.
La Biblia tal cual dice que todo no está escrito. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo que han visto, oído de mí, esto hagan, dice San Pablo, que han visto nada. Nosotros sí hemos visto. ¿Por qué? Y porque los que han visto nos han comunicado lo que han visto. Para los católicos no solo es palabra de Dios la que ha sido escrita, claro, pero también la que conocemos por medio de la tradición apostólica. Esta tradición no tiene nada que ver con las tradiciones de los fariseos que nuestro Señor critica. Asimilar las dos cosas es deshonesto y puro engaño. Hay dos tradiciones, la humana de los fariseos y la apostólica, que es decir, la que los apóstoles nos comunicaron en nombre y por autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Como el bisnieto puede hablar con veracidad y seguridad del bisabuelo sin pasar por el abuelo y el padre, como los protestantes que nacieron 1521 años después de Cristo pueden con verdad y seguridad hablar de Biblia, palabra de Dios, comunicada por los apóstoles, sin escuchar la Iglesia católica que viene directamente de los apóstoles. Con razón decía Santo Agustín: yo no creería en la Biblia si la Iglesia no le diera garantía. Entonces, no está en la Biblia, por lo tanto, no. Tampoco está en la Biblia que hay 4 evangelios. Tampoco está en la Biblia que hay 27 libros del Nuevo Testamento. Tampoco está en la Biblia que San Juan escribió el 4º evangelio y San Marcos, y etcétera. Entonces hay la palabra de Dios escrita, lo que llamamos Nuevo Testamento, y la palabra de Dios oralmente comunicada, que llamamos tradición apostólica. Entonces nosotros creemos en las dos cosas. Y además tenemos la predicación constante de San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, etcétera, de ellos y de sus lugartenientes, que fueron los primeros obispos. Estos comunicaron lo siguiente, hasta hoy. Entonces, en la tradición hemos recibido cosas que no están escritas. Además, los primeros cristianos sí honraban las reliquias, los cuerpos de los santos mártires. San Ignacio mártir, el año 107, echado a los leones en Roma. Y Dios mostró su agrado con esos santos, haciendo milagros sobre sus tumbas. Lo mismo San Policarpo, etcétera, etcétera. San Pablo dice a los Filipenses 4:9: todo lo que han aprendido, recibido, oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Mire, aquí habla de algo importante. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que han visto hacer, háganlo. Eso se llama tradición apostólica, hermano. Y no está escrito, no dice que han visto, oído. Amado hermano, fíjense bien. No dice San Pablo, hagan solamente lo que les escribí. San Pablo en un sentido más amplio se refiere a todo lo transmitido, visto y oído, es decir, la tradición apostólica. El mismo San Pablo dice a los fieles de la ciudad de Corinto: os alabo porque observáis las tradiciones conforme os las he transmitido. 1 Corintios 11:2. En otro lugar dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Mantened firmemente lo transmitido. Tradición significa transmisión. En que fuisteis adoctrinados, evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Viva voz, tradición apostólica. Carta es lo escrito, la Biblia de hoy. Una secta que nació 2000 años después no ha visto nada, no ha recibido nada, no escuchó nada, no tiene ninguna tradición apostólica ni legitimidad. La palabra tradición viene del latín, significa transmisión y entrega del mensaje de Cristo, comunicado oralmente o por escrito. ¿Qué dice San Juan, segunda carta
Versículo 12, hay un solo capítulo. Y bien, no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. Lo mismo tercera carta, versículo 13, voy a hablar de viva voz, no quiero papel y tinta. Por ejemplo, por la tradición sabemos que hay 4 evangelios. En la Iglesia Católica los fieles, con sus presbíteros, sacerdotes y obispos, observaron lo que les fue transmitido. Y ellos a su vez lo transmitieron bajo la vigilancia de los obispos a la generación siguiente. Y así ha sido del siglo I al XXI. San Policarpo, por ejemplo, discípulo de San Juan Evangelista, fue martirizado en el año 156 en Esmirna, Turquía actual. San Ignacio, como dije, de Antioquía, Siria, fue mandado a Roma y fue echado de los leones en el año 107. Durante su viaje escribió 7 cartas que llegaron hacia nosotros, y en su carta a los Esmirnios, capítulo 8, habla ya de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana universal. Entonces, si los protestantes rechazan las imágenes, los santos, porque no está escrito. Sí, hijito, pero sépalo, si usted es realmente amante de la verdad, que todo no está escrito. ¿Qué hacemos? La Biblia lo dice, haga caso de la Biblia. Haga caso de lo que Biblia. Miren lo que dice San Pablo. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. En otro, no dice haga solamente lo que os es escrito. Os alabo porque observáis las tradiciones conforme os las he transmitido. 1 Corintios 11:2. Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Tesalonicenses 2:15, segunda Tesalonicenses. Entonces, pretender que solamente debe estar escrito es antibíblico. Es antibíblico. La Biblia dice todo no está escrito. Por lo tanto, lo que no fue escrito fue comunicado oralmente, de viso, con la vista, con el oído. Y esto hicieron los primeros cristianos y nos los comunicaron. Del siglo I al XXI tenemos imágenes. En las catacumbas hay imágenes del buen pastor, por ejemplo. Tener la imagen de la Virgen no es un crimen. ¿Cómo pueden calificar de ídolo una foto, una imagen, una pintura de la Virgen María? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden tachar de ídolo la imagen de Cristo crucificado? ¿Sí o no fue crucificado? Sí fue crucificado. Por lo tanto, hacer una cruz es acordarnos que lo que Cristo hizo. Cuanto a mí jamás me gloriaré, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, Gálatas 6:14. Entonces nosotros sí tenemos más información que los protestantes. Sí tenemos la palabra de Dios completa, transmitida oralmente y por escrito. Y sí tenemos la legitimidad apostólica, puesto que los apóstoles dejaron lugartenientes. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres aptos de comunicar a otros. Segunda Timoteo 2:2. El Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño se desconfiado, decía San Pablo, Hechos 20:28. Se dice San Pablo a los obispos de Éfeso. Y Hechos 15:24-25, los apóstoles ejercen una autoridad. Gente sin nuestro conocimiento y aprobación fue perturbarles, no les hagan caso. Esto es lo que tenía que hacer, etcétera. Entonces, queridos hermanos, pretender demostrar todo con texto escrito, contradice la Biblia. La Biblia dice que todo no está escrito. Si usted no acepta esto, ahí de ti, pero no pretenda ser cristiano y luchar contra la iglesia de Cristo. Quien os escucha, me escucha, dijo los apóstoles. San Lucas 10:16. Que Dios bendiga.